¿Qué sucede cuando una región, cansada de esperar, decide tomar el control total de su destino, incluso cuando todo el mundo cree que no está lista? Durante décadas interminables, el Sahel vivió encadenado a promesas rotas y ayudas internacionales que, una y otra vez, nunca llegaban o llegaban tarde y mal. Gobiernos enteros y generaciones de familias aprendieron a esperar, a resignarse a la inercia, mientras el mundo prometía soluciones que, como espejismos, siempre se desvanecían en el horizonte. La escena se repetía: comisiones de visita, discursos pomposos, acuerdos firmados, pero en la vida real, el hambre, la inseguridad y la desesperanza crecían. Las historias de pueblos como Gao o Tombuctú, donde comunidades enteras vivían en la precariedad a la espera de camiones de ayuda que no aparecían, ilustran la magnitud de la frustración. Una madre en Niamey recuerda cómo su hijo creció escuchando que un día todo cambiaría, pero año tras año nada cambiaba. La sensación de abandono era tan profunda que muchos jóvenes optaron por emigrar o, peor aún, unirse a grupos armados, convencidos de que sería la única forma de tener un futuro. Así, el Sahel era visto por el resto del mundo como un tablero de ajedrez ajeno. Una franja olvidada del continente africano, marcada por conflictos interminables, promesas incumplidas y la manipulación de intereses extranjeros. Los mapas cambiaban con frecuencia, los nombres en los informes también, pero la sensación de estar atrapados en un ciclo de abandono se mantenía intacta. La espera de ayuda externa paralizó el desarrollo y sembró una desconfianza profunda. Generaciones crecieron mirando hacia afuera, aguardando soluciones que nunca llegaron. Esta dinámica de dependencia no es exclusiva del Sahel. Basta recordar lo sucedido en Europa Oriental tras la caída del muro de Berlín, donde muchos países esperaron el milagro occidental y, al no llegar, se sumieron en crisis internas y desilusión política. En medio de esa resignación, surgió una figura inesperada: Ibrahim Traoré. No era un caudillo estridente ni un político de discursos huecos. Su pragmatismo y rechazo a la retórica vacía lo separaban de quienes lo precedieron. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, era directo. Acción primero, excusas después. Su liderazgo recordaba al de Thomas Sankara, el revolucionario burkinés de los años 80, pero Traoré evitó los grandes escenarios y prefirió las reuniones austeras en cuartos iluminados por una sola bombilla. A diferencia de muchos líderes africanos que buscaban protagonismo internacional, Traoré se enfocó en lo local. Visitaba aldeas remotas sin prensa, escuchaba a los campesinos y priorizaba soluciones concretas: caminos transitables, pozos de agua, escuelas funcionales. En una ocasión, cuando una delegación extranjera sugirió esperar fondos del Banco Mundial para reparar una carretera crucial, Traoré respondió: si seguimos esperando, será demasiado tarde para todos. Las fuerzas locales, agotadas de esperar, optaron por actuar. La idea de que el cambio solo podía venir del exterior perdió fuerza ante cada fracaso internacional. Nuevos líderes, de diferentes generaciones, apostaron por una respuesta propia, aunque el riesgo fuera enorme. El general maliense Amadou Ba, por ejemplo, renunció a su cómoda posición en la capital para liderar un batallón en el norte, convencido de que solo la acción local podía romper el ciclo de violencia. La unidad militar no nació de grandes arengas ni símbolos importados, sino de compartir el dolor y la responsabilidad de años de sufrimiento. Traoré convocó a sus comandantes y les propuso algo radical: repartir el peso del mando y decidir juntos. Compartieron la carga y con ella un propósito renovado. Esa transformación marcó al ejército y, con el tiempo, contagió a la sociedad civil. Persistir en la pasividad significaba resignarse a la irrelevancia y al dominio externo perpetuo. Era la apuesta máxima: tomar el control de su destino o aceptar que otros lo escribieran por ellos. Es un dilema tan antiguo como la propia historia humana. En el siglo XIX, Japón enfrentó una disyuntiva similar, optando por la modernización Meiji para evitar el destino de colonias vecinas. Pero,
¿Qué hizo diferente la ofensiva de octubre? ¿Fue solo una cuestión de armas o nació de una convicción nueva forjada dentro del Sahel? ¿Qué factores convirtieron el cansancio en convicción y la convicción en acción colectiva? Esa pregunta sería respondida no solo en los campos de batalla, sino también en los corazones de millones de personas que, por primera vez, decidieron luchar por sí mismas. El cambio ya había comenzado, y su alcance sorprendió a todos, incluso a los más pesimistas. Por primera vez en décadas, el Sahel eligió la audacia sobre la espera. Sin pedir permiso ni apoyo externo, Burkina Faso, Mali y Níger lanzaron una ofensiva inédita, la Operación Tindiban. El mundo observaba incrédulo cómo la región pasaba de ser un tablero a convertirse en jugador. Esta transformación recuerda a la Revolución cubana, donde un pequeño grupo decidió actuar sin esperar la aprobación internacional, cambiando el curso de la historia. La coordinación fue fulminante. 3 gobiernos, 3 ejércitos, un solo propósito. Gracias a comunicaciones encriptadas, diseñadas y operadas por ingenieros locales, cada escuadra se movía con exactitud milimétrica. Cada paso, cada enlace, cada objetivo, todo previsto sin margen para el error. Esta precisión se inspiró en las tácticas de los ejércitos asiáticos durante la Segunda Guerra Mundial, donde la sincronización era clave para vencer a enemigos superiores en recursos. El verdadero giro estuvo en la tecnología propia. Drones ligeros, ensamblados en talleres de Ouagadougou y Niamey, patrullaron el cielo, detectando posiciones enemigas y transmitiendo datos en tiempo real. Lo que antes requería consultores extranjeros, ahora lo resolvían equipos locales con herramientas creadas en el propio Sahel. Hubo ingenieros que, inspirados por el trabajo de estudiantes nigerianos en robótica, adaptaron piezas de teléfonos móviles para construir sistemas de vigilancia y reconocimiento. En menos de 2 días, 120 posiciones insurgentes colapsaron, una tras otra. Las redes criminales, confiadas en la lentitud habitual, no anticiparon la ola de precisión quirúrgica. El asombro internacional fue inmediato. Ninguna potencia extranjera brindó apoyo logístico, y aún así, las fuerzas sahelianas lograron lo que años de intervención no habían conseguido. Los analistas militares en París y Washington compararon la ofensiva con la Blitzkrieg alemana, pero con recursos infinitamente menores y creatividad local. La cifra que selló el cambio fue contundente: menos del 3% de bajas civiles. Un récord absoluto en la historia reciente de la región. La operación priorizó la protección de comunidades y recursos, demostrando que estrategia local puede ir de la mano con humanidad. Médicos y voluntarios, previamente formados en campañas de vacunación masiva, fueron desplegados junto a las tropas para atender heridos y evacuar a los civiles atrapados. Pero el mayor impacto fue simbólico. La victoria reescribió la narrativa. Por primera vez, el Sahel no solo resistía, sino que dictaba el rumbo de los acontecimientos. El mito de la dependencia permanente se desplomó ante la evidencia de una estrategia y tecnología netamente africanas. Este cambio de narrativa tuvo un efecto inmediato en la percepción internacional, al igual que ocurrió tras la independencia de la India en 1947, cuando el mundo empezó a ver a los países colonizados como actores autónomos. El efecto en la moral fue inmediato y profundo. Soldados y civiles, por fin, experimentaron una dignidad largamente negada: la autosuficiencia. La esperanza dejó de ser un susurro y se volvió una certeza compartida. Jóvenes que antes soñaban con emigrar a Europa, ahora organizaban cooperativas agrícolas y talleres de energía solar. Sin embargo, el riesgo era abismal. Un solo error habría significado víctimas inocentes, el descrédito total de la alianza y un retorno a la tutela externa. El costo potencial era doble: vidas y reputación. Pero el triunfo fue tan rotundo que el Sahel y África entera ya no pudieron ser vistos con los mismos ojos. Países como Senegal y Ghana comenzaron a enviar delegaciones para aprender de la experiencia del Sahel. La noticia del éxito se esparció más rápido que cualquier comunicado oficial. En las calles y aldeas, la gente comenzó a preguntarse qué más podrían lograr si mantenían el control de su destino. En Bamako,
un grupo de mujeres organizó una asamblea espontánea para debatir cómo aplicar el modelo de cooperación militar a la educación y la salud. La batalla ganada no garantiza la paz ni la estabilidad duradera. El Sahel, tras décadas de espera e incertidumbre, se encuentra ahora ante una encrucijada decisiva. La victoria militar ha sido solo el primer paso de un desafío mucho más complejo. Así lo demuestra la historia de otros países. Tras la independencia argelina en 1962, por ejemplo, el país enfrentó décadas de tensiones internas y ajustes dolorosos antes de consolidar su autonomía. Hoy, la región contempla tres rutas posibles. La primera, consolidar su autonomía, impulsar reformas económicas profundas y convertirse en un motor de innovación y estabilidad en África. Esto implicaría fortalecer instituciones, diversificar la economía y apostar por la educación técnica. La segunda, inspirar un efecto dominó, donde otros países africanos sigan el ejemplo del Sahel y reclamen su soberanía frente a las antiguas potencias. Ya hay señales de ello. En Costa de Marfil y Togo, movimientos sociales citan el ejemplo del Sahel como inspiración. La tercera, sucumbir a la fractura interna, víctima de tensiones políticas, rivalidades históricas o nuevas injerencias externas que amenacen con desgarrar lo que tanto costó unir. La experiencia de Sudán del Sur, donde la euforia inicial se transformó en conflicto, es un recordatorio constante de este peligro. El impacto inmediato de la victoria es innegable. Se respira una confianza ciudadana renovada. Por primera vez en varias generaciones, la gente siente que su destino está en sus propias manos. Los líderes del Sahel comienzan a negociar con el mundo desde una posición de fuerza, ya no como simples receptores de ayuda, sino como verdaderos socios con voz y voto. Aparecen proyectos económicos y tecnológicos propios, sistemas de comunicación ideados por ingenieros locales, cooperativas agrícolas que apuestan por la autosuficiencia y empresas tecnológicas que buscan soluciones adaptadas al entorno. Un ejemplo concreto es la creación de AgroSahel, una red de agricultores que utiliza drones y sensores desarrollados localmente para mejorar la producción en condiciones extremas. Pero el reto más grande apenas comienza. Mantener la unidad y la soberanía en un mundo donde las amenazas ya no siempre visten uniforme ni ondean banderas es una tarea monumental. Las viejas potencias miran, algunas con recelo y otras con franca hostilidad. Las divisiones internas, alimentadas por décadas de desconfianza y desigualdad, pueden resurgir en cualquier momento. La dependencia de recursos críticos y las presiones externas siguen siendo heridas abiertas que tardan en sanar. Tal como sucedió en la Etiopía posterior a la caída de Mengistu, donde la reconstrucción fue lenta y plagada de obstáculos. Mientras tanto, el mundo entero reevalúa el papel estratégico del Sahel. Organizaciones internacionales, medios y gobiernos observan, quizás por primera vez, la capacidad de la región para dictar sus propios términos. El Sahel deja de ser simple espectador de su historia. Ahora es protagonista, redefiniendo el significado de la soberanía africana en el siglo XXI. En el Consejo de Seguridad de la ONU, la voz de Burkina Faso empezó a ser escuchada con respeto y atención. El riesgo es monumental. Si no logran consolidar su autonomía, el Sahel podría regresar rápidamente a la dependencia y al estancamiento, perdiendo la confianza y todo el terreno conquistado. Pero si mantienen el rumbo, la región podría transformar el equilibrio de poder en el continente africano y abrir la puerta a una nueva era de dignidad, innovación y liderazgo propio. Como advirtió Nelson Mandela tras la liberación de Sudáfrica, la libertad se conquista cada día, no basta con haberla alcanzado una vez. Lo que ocurra en el Sahel en los próximos años resonará mucho más allá de sus fronteras. La lección es clara. La autodeterminación se convierte en un faro para quienes buscan reclamar el control de su propio destino. Así como la independencia de Ghana en 1957 inspiró a decenas de países africanos, la gesta del Sahel puede marcar un punto de inflexión continental. La verdadera reconstrucción comienza cuando las armas se silencian.
¿Cómo sembrar futuro entre los escombros de la batalla? Ese fue el reto que enfrentó la Alianza de Estados del Sahel tras su victoria. Sabían que conquistar la paz militar era solo un primer paso. El desafío real era transformar esa victoria en una independencia tangible y duradera. Si se quedaban en lo militar, el riesgo era volver al ciclo de dependencia y fragilidad que los había marcado durante décadas. La historia de Vietnam, tras su reunificación, muestra que la paz armada sin desarrollo social lleva a nuevos conflictos. El plan de reconstrucción se trazó en 4 etapas esenciales. Primero, forjaron una defensa nacional común, un escudo compartido. Ninguna frontera volvería a ser pisoteada por intereses ajenos. Se establecieron bases conjuntas y patrullas mixtas que garantizaban la seguridad regional, inspirándose en la OTAN, pero con una lógica africana. Segundo, impulsaron una reforma agrícola radical, devolviendo la tierra a quienes la trabajan y asegurando el agua mediante técnicas resilientes, nacidas en el propio Sahel. Agricultores como Aissa Traoré recuperaron parcelas antes improductivas gracias a sistemas de riego por goteo y semillas adaptadas al clima. Se crearon bancos de semillas autóctonas para reducir la dependencia de importaciones. La tercera clave fue adueñarse de la tecnología. Nacieron academias militares africanas con pensamiento propio, alejadas de modelos foráneos. Ingenieros locales comenzaron a crear soluciones para los retos específicos de la región, desde sistemas de riego inteligente hasta drones de vigilancia ensamblados en talleres de la Alianza. El Instituto Tecnológico del Sahel, fundado en 2026, ya ha producido más de 500 especialistas en ciberseguridad y robótica. La cuarta etapa: transformar las antiguas zonas de guerra en polos productivos. Donde antes había ruinas, se levantaron centros industriales y agrícolas, impulsados por tecnología diseñada y probada en el calor del desierto. Así nació un nuevo tejido económico, capaz de dar empleo y esperanza a miles de jóvenes que antes solo conocían la incertidumbre. El caso de la ciudad de Douentza es paradigmático. De epicentro del conflicto, pasó a ser un hub de innovación agrícola, donde se produce y exporta mijo y sorgo procesados. Para proteger estos avances, se crearon centros regionales de ciberseguridad y desarrollo tecnológico, motores de la nueva soberanía. Las redes de datos y energía, ahora gestionadas por manos y mentes locales, dejaron de depender de potencias externas, blindando la región contra amenazas futuras. Se implementaron sistemas de energía solar descentralizada que abastecen aldeas enteras, eliminando los apagones crónicos. La coordinación dejó de ser un sueño para convertirse en realidad. El Consejo Permanente de la Alianza opera sin intromisión extranjera. Las decisiones se toman según las necesidades reales del Sahel, con transparencia y responsabilidad compartida entre naciones hermanas. Cada trimestre, los líderes rotan la presidencia para evitar hegemonías internas. Quizá el cambio más poderoso se ve en la mirada de las nuevas generaciones. Inspirados por la victoria, los jóvenes lideran proyectos educativos, tecnológicos y agrícolas propios. La mentalidad de esperar ayuda ha sido reemplazada por una confianza renovada en la capacidad local para resolver desafíos y liderar el futuro. Universidades públicas lanzaron programas de liderazgo para mujeres y jóvenes, y el número de patentes registradas por inventores locales se triplicó en 2 años. La reconstrucción del Sahel trasciende fronteras. No es solo un modelo para África, sino una lección universal. Si la autonomía se limita a la defensa, la independencia queda incompleta. El verdadero poder radica en construir instituciones, tecnología y oportunidades que respondan a la identidad y los sueños de cada pueblo. Es el mismo principio que permitió a Corea del Sur pasar de la pobreza extrema a la vanguardia tecnológica en menos de medio siglo. Pero aún con estos logros, el futuro del Sahel seguía siendo incierto. El mayor desafío sería mantener la unidad y la autonomía en un mundo que siempre busca intervenir. La tentación de aliados poderosos, la presión de multinacionales y la amenaza de conflictos internos requieren vigilancia y renovación constante de compromisos.
El Sahel tomó una decisión que cambió el rumbo de su historia. Hoy, la pregunta te interpela directamente. ¿Qué harías tú si tu futuro dependiera, como el de ellos, de atreverte a decidir? Durante décadas, la región esperó soluciones externas que jamás llegaron. Pero en octubre de 2025, el Sahel rompió ese ciclo. Eligió confiar en sus propias manos y en su gente. Esa determinación envió una señal poderosa al mundo, una señal de que la dignidad no se mendiga, se conquista. La revolución que vivió no fue solo militar, fue mental, cultural y tecnológica. El Sahel demostró que la autonomía no es un sueño, sino un proyecto posible. Romper la dependencia alteró la identidad de un pueblo y transformó su destino. Como en el Renacimiento europeo, cuando las ciudades-estado decidieron invertir en conocimiento y arte propios, el Sahel apostó por un futuro construido desde adentro. ¿Y tú? Ignorar el ejemplo del Sahel es aceptar la resignación, el estancamiento y la sumisión, tanto en tu vida personal como colectiva. Esperar que otros resuelvan tus problemas solo prolonga la limitación y la incertidumbre. Lo vemos todos los días. Personas, empresas y países que, por miedo a actuar, se quedan rezagados mientras el mundo avanza. En cambio, aprender de su valentía implica abrir caminos nuevos, asumir riesgos y decidirte a escribir tu propio futuro. La dignidad, la reputación y el porvenir económico y político de cualquier nación dependen de esa elección. Países como Finlandia y Singapur, que apostaron por la autodeterminación y la innovación, dieron un salto cualitativo irrepetible. Así que la pregunta es clara. ¿Permitirás que otros decidan por ti o te atreverás a tomar el control, como hizo el Sahel? ¿Serás espectador o protagonista de tu tiempo? La historia no espera. Este es uno de esos momentos que lo cambian todo. La respuesta que elijas hoy puede definir no solo tu destino, sino el de quienes te rodean.